Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Llega el evento del año. En DM festejamos un super sale muy super. 10, 20, 25 y 30% de descuentos en combos, productos y rubros seleccionados. No podés perderte el super sale de DM. 13, 14 y 15 de septiembre. Con tu compra estás participando de grandes premios. 13, 14 y 15 de septiembre. DM y un super sale imperdible. 42 sucursales en todo el país y más de 110 filiales festejando un super sale. Te esperamos. Más info en dmgroup.com.ar/super sale. DM cuotas diarias. Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participa de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunícate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Quieres rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva.
Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada Invierno 2024. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Aceleramos de 0 a 100 como un buen argentino. Subí el volumen. Invierno 2024. Déjate llevar por la pasión del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Una canción que nos define. Esa canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Brian. Muchas gracias, Brian. ¿Cómo andamos? 12 minutos pasan de las 2 de la tarde en este lunes 9 de septiembre de 2024. Esto es Fuera de Contexto. Está frío como el corazón de ella. 5 grados 7 décimas. La térmica 1 grado 3 décimas sobre cero. Parece un día de mayo. La pucha, che, Ichu. Escarchó esta mañana. Sí, qué frío que estaba. Dejate joder, sí, yo salí así nomás, con remera y la campera, me cagué de frío.
¿Y usted, pajarito? Lo rescataron. Igual me dice. Qué fin de semana que tuvo, ¿eh? Estoy cansado, jefe. Está agotado, no alcanzó ni a Ay, recuperar. ay, qué terrible que son los lunes, por Dios. No tendría que existir el lunes, Claudio. Tendría que pasar derecho del domingo al miércoles, por lo menos. Sí, olvídate, yo aparte Sí. dormí re mal, no me podía dormir. Ah, me contaron que desperté 500 se fue veces. para dormir borracho. Usted No, nada que Me ver. contaron. Jamás en la vida, jamás en la No te vida. echan. Yo soy conductora designada, jamás en la vida. Tomé coca, 2 vasos de coca me tomé. Digo, eso Exceso de azúcar en Exceso de sangre. azúcar, Ahora claro. el jueves le voy a traer la tablita acá, Sí, me Maru, y comí le voy a- un... No, me No comí diga, no un diga. flancito. No me digas. Oh, qué bien, qué buena anfitriona. Karina la Taberna Cari, siempre hace unos una postres anfitriona espectaculares y espectacular. unas ensaladas que ni te cuento. Sí, y algo re simple, pero muy bueno, Sí, muy, porque si no es que una cosa, no sé, viste, Elaborada, que, no, no. muy simple y muy rico, muy rico. Una ensalada se Llegué a prepara. casa comentando lo rico que estaba eso, así que no, y muy bien el asador también, así que vamos a... Excelente. vamos, Excelso. excelente, la verdad, Excelente. muy bien. Bueno, en la selección musical y puesta en el aire, el señor Brian Álvarez. Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Está con la cara llena de risa, como dice la mamá de Claudia. Hoy la temprano, ¿Qué? hoy temprano, muy temprano. vieja hinchando No, la no, bola, no, ¿no? muy temprano hoy. Yo, mientras llevaba a los chicos a la escuela y todo, escuchaba otro medio que arranca muy temprano. Bueno. Y escuchaba La traición. a un gran político santacruceño diciendo y con la cara llena de risa. Y dije, Te está copiando. Vos Sí, dijiste es que derecho me de autor está- ahí al toque. Hay que mandarlo en la carta de documento, Claudia. yo dije, Nada. o el dicho es muy viejo, No. o este hombre escucha todo el día Nuevo Día. Claro. Hay un montón de gente encontré en el autódromo en el día de ayer que me dijo que escuchaban y que se reían mucho con este programa. No sé. Qué bueno, qué nosotros bueno. nos ponemos serios igual. ¿Se ríen de nosotros o de con nosotros? Dos se ríen. No sé. Se ríen con nosotros. Se Pero ríen. bueno. Son detallitos. Detallito. En la selección musical ya lo anuncié, Brian. En la producción y co-conducción, Sandro Batman Díaz. Hay streaming y si hay streaming está nuestro querido compañero Julián. Ya lo desconozco, no es Julián, ahora es Sir Julián Quirós en el streaming. Me porté bien, te traté bien, te tiré, mirá la que te tiré. Sir Julián Quirós. El bastón le falta nomás. Está hecho un dandy. Nada de la corona. Nada de la corona británica. Yo digo, con esa facha, esos zapatitos. Clau, esos zapatitos, esas botitas. No, hoy no trajo los zapatitos Vino de el zapatito, cuero. hoy bajó, Una bajó cosa. un poco. Sí, claro. Alpargata carpincho usa este. ¡Ah! Claro, ¡Eso! Y ahora está, Bueno, ¿viste? es un adulto responsable. Ahora mira, camisita, suéter, está una cosa que ¡Qué no... bárbaro! Tenés que mirar 2 veces para ver si es Julián. Pero qué bárbaro, es Julián. Es Julián. Y nosotros dos no necesitamos presentación ya. No. Ahí estamos otra vez en el streaming. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Cómo Muy bien, anda? muy bien, muy bien, muy bien. Bien. A pesar del lunes, bien. Me trajo esa buena nueva y me quedé. Bueno, no, está chela que ahora tengo una mala para compensar. Después le cuento en el... Sí. Borrame la doble, Brian. Tachame la doble que surge una mala. No me digas. Sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿En relación a lo mismo Sí. ¡Ay, caramba! No podemos. Vamos a otra cosa, que me muerdo la lengua? Mire. Sí. Usted sabe cómo soy yo de jetón, ¿o no? Vamos a otra cosa, vamos Se a me otro. puede escapar. Mejor no hablar de eso, pasemos a otro Después tema. lo busca ese tema, por favor. La casa está vacía. Con razón, está frío. Mire cómo está el camino al Río Turbio. Mire cómo está el camino al Río Turbio y después me cuenta. Nieve. Y para el lado de Calafate también, me mandó Carlito Salgán, nuestro colega de ¿Y por FM qué del pasa Sol. eso? ¿No habló Cari hoy con la gente de No Chorizo? tuvo, mire, a Karina no le pida más que No, lo que no, hizo esta no, no mañana, le no pida tuvo nada. tiempo, tuvo así toda la mañana y yo tirándole, che, pasó tal cosa. Basta. Basta, güey, basta. Así fue. Pasó de todo un poco. Nevó para el lado de... ¿Para qué lado? Para el lado oeste de la provincia, para el lado de Calafate, para el lado de Río Turbio. La ruta, la 40 es Juli. Sí, la 40 para aquel lado está nevada, así que a circular con precaución. OJ, porque con razón está tan fresco. Digo, ¿cómo puede ser? Y ayer, como bien decías vos, estuvo hermoso el día, lástima. Viento insoportable. Pero bueno, cosas que pasan.
¿Usted cómo la pasó el fin de semana? Bien, no hice muchas cosas. En realidad estuve en casa, no Es un carajo. No hice nada. ¿Cocinó algo rico? ¿Tampoco? No, porque todavía está media... el sábado tenía que cocinar, pero tenía pensé, una suerte que agape. tengo otra, que yo ya Otra tengo actividad. resuelto mi comida. Y después Agarró, se tomó un Uber y... me tomé el viaje, no, fui en mi auto, porque yo no soy conductora responsable. Y dale con esa. ¿qué tomé, Juli? Exceso de azúcar y anotamos Coca. para Maru. Coca. Anotamos para Maru. ¿Entera? ¿Entera? No, light. No, me tomé 2 vasitos de coca, me tomé nada más. Pero Coca entera tomó o light o cero. No es coca entera o descremada. Bueno, entera, con azúcar. Coca original. Coca-Cola Entera. entera, claro, entera. Con No, azúcar. original. La que tiene azúcar. Claro. Me gusta. Esa mezclada con tinto. Y ¿sabe no me cómo iba a va? hacer la coca cero después del flan que me comí. Y no, ya crema estaba, ya le metió calorías. Sí. Nada, con crema y ¿qué era? Dulce de Dulce de leche y crema. con... No, dulce de leche con licor de calafate. Ah, bueno. No, flan con crema. Sí, no. Criminal. Y después dice, bueno, que quieren repetir y nadie quiso. Salvo nosotros. Otro dijo, no, pero este sí me quemó un poquito. ¿Sabes cómo le hicimos? ¿Sabés cómo Y para colmo, después cuando siguió la charla, porque... Dame más, te quedó más. Claudio ya estaba tirando bostezos, ya la visita tiene sueño, pero nadie acusaba recibo. Y trajeron maní con chocolate, unos turroncitos. Pero ¿sabés qué pasa? Que el que cocina, el que está al lado del fuego, le agarra sueño. Claro. Sí, Sí, es obvio. típico, ¿viste? Y aparte que te agarra Aparte que eran como las 4:00 de la mañana. Te agarra sed, está cocinando, tú qué, le metes cerveza, le metes fernet, le metes vinito. Wisconsin. Yo no puedo porque yo manejo, entonces yo yo soy súper responsable, más con autogeno, así que totalmente. No. Yo no. Ya estaba velando por mi vida también. También La llevó. sí, llevé pasajero, estuve haciendo Ah, hiciste Uber, todo. Sí, sí, Uber. Ah, bien, bien ahí. Llevé pasajero, todo, ¿viste? Así que no. Bien. Nunca me escabio. Es un montón. Un elixir. Sí, hace un montón que no. Así que el flan, un elixir, como dice. Hermoso, Coco, sublime Sí. el flan. Así que sí, la verdad que la pasamos muy bien. Se tiene que repetir. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Y costó arrancar el lunes. Costó, Por eso fue que medio está difícil. así media. Así es. Toma, vamos a tomar. Vamos a Vamos a tomar. Ya te conté los datos del tiempo, 51-60-51 para que te comuniques con nosotros. Esto es Fuera de Contexto por la Radio de la Copa. Hace mucho que no damos la identificación completa. Podés escuchar la radio en www.eldiarionuevodia.com.ar, en www.radionuevodia.ar, solito. Podés vernos. En Instagram, el Diario Nuevo Día 80. Sí, señora. Y si no, a través del canal de WhatsApp, buscas el Diario Nuevo Día. Exacto. Y ahí te vas a enterarte de todas las noticias en el momento. También a en través del el canal. Facebook, el Diario Nuevo Día Santa Cruz. Sí, y el Diario Nuevo Día. Sí, todo eso. Y esos dos canales, tanto los dos Facebook como el YouTube, podés ver en vivo ahora la programación de la radio también. Si querés ver, como dice Julián, nuestros agraciados rostros. Así lo dice en la mañana. Así que también lo podemos repetir a la tarde. Lo vamos a plagiar un poquito a Juli. Bueno, estamos acá en este lunes arrancando. ¿Hay alguna...? Ahí está, tenemos ya para musicalizar este momento. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro. Pasemos a otro tema. Dale, pero ya mismo. Pará, a ver. ¿Querés A ahora ver si me está mismo escuchando ya? Javier Cedeso. Javi anda con Nana, hoy no va a hacer el Hoy no programa. me va a escuchar tampoco entonces. No Bueno, sé, a ver. tal vez está escuchando porque es medio fana de la radio. Este tema estaba en Grabaciones Encontradas 1. Ajá. Digo, Pregúntale. es la pregunta. Ahí está, sí. La Bueno, lo tiro al universo. ahí va. Andrés Calamaro. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Y
Compréndeme, no puedo entender cuál es el juego. De verdad, no te voy a perdonar. Por el efecto cielo y una frase del abuelo, el lugar se cubrió de pedazos de cristal. Es tan formal que nunca me va a perdonar. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón. Ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Es tan formal que nunca me va a perdonar. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13. Río y de Gallegos 14 a te 16. gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Padel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail
a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas, y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una canción que nos define. Esa canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gracias, Brian. 33 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. El actual 5 grados 7 décimas sobre cero.
1 grado 3 décimas sobre el cero la térmica en la capital de la provincia. Y tenemos, Claudia, invitadas en el... Pero en gitano. Sí, claro, sí, justo a mí me pedí, que apenas hablo en castellano. Ahí vamos. Tenemos invitadas en el piso, están Florencia y Carolina de la Academia Lunares de España, Academia Flamenca. Compañía Flamenco. Compañía Flamenca. Bueno, me corrí. Ah, está bien, perdón. Vamos a terminar las piñas. Vamos a terminar las piñas. Me está bulineando y esas cosas. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a las chicas. Florencia y Carolina, buenas tardes, gracias por venir a estar a la radio. Hola, buenas tardes. Ahora nos van a decir bien cómo se llama la compañía y demás. Todo. 10 años está cumpliendo la compañía de flamenco, ¿no? 10 años estamos cumpliendo este año, el 5 de abril específicamente, pero ya son 10 años de creación, así que muy contentas de poder llegar a nuestro 10º aniversario flamenco, por supuesto. Bien, ¿y dónde dan clases? ¿Cuánta gente participa? ¿A quiénes están dirigidos la capacitación? Bien, la compañía está, hace 10 años y nació justamente en el centro gallego de nuestra ciudad, en calle 9 de julio 52. Ahí empezó todo allá por el 2014, con la profesora Rosana Villagra, que es nuestra directora, ¿sí? Con ella se fundó Lunares de España y hace 10 años ya estamos ahí. Este año ya tenemos varios grupos, siempre se manejó el grupo infantil y el grupo adultas, pero este año tuvimos la novedad, gracias a Dios, de que se sumó el grupo minis, que son niñas de 4 o 5 añitos, así que ahora tenemos nuestro margen de edades de 4 años hasta 70. Sin límite. Bien, ¿es mixto? ¿Hay varones y mujeres? Mira, no sabemos qué pasa. Los varones como que no se quieren... No se animan. No se animan a entrar a nuestro grupo, que las intimidamos, somos muchas chicas, pero sí, está abierto para hombres y mujeres, los que quieran bailar, son bienvenidos, sí. Sí, tenemos solamente dos varoncitos que son del grupo infantil que asisten a las clases. Pero después en los adultos no sabemos qué sucede, así que también están invitados. No, habido tantos vecinos que son hijos de inmigrantes, ¿no? Españoles, sí, tal cual. Que les gusta el flamenco y demás, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, acá estamos, somos bastantes. Este último año creció muchísimo la compañía, ya somos más de 30 personas, sumando sin sumar a las familias, porque realmente uno de nuestros pilares fundamentales son las familias, que están con nosotros todo el tiempo ahí. Hablamos de las mamás que acompañan a los niños, que ya son parte de la compañía porque a veces se quedan en los ensayos, comparten, apoyan. La verdad que las familias han sido un pilar fundamental en el crecimiento de Lunares. Nuestras familias, incluso de las adultas, porque si uno va a los shows nuestros va a ver que están las mamás, las abuelas, las parejas, están todos ahí apoyando. Y yo creo que eso es fundamental para que siga creciendo la compañía. Bien, y ahora para festejar los 10 años, ¿qué tienen preparado? Bueno, los 10 años se van a festejar en octubre, sí, y lo que tenemos preparado, va a ser un show flamenco, porque vamos a tener también no solo todos los grupos bailando, estamos hablando de casi más de 20 coreografías, es muchísimo lo que hacemos, sino que vamos a tener la visita de nuestra fundadora, que es Rosana Villagra, que va a venir a bailar y a dictar capacitaciones, y también del bailador flamenco Darío Oliva, que vive en Buenos Aires, internacional, y ya ha venido en otras ocasiones y nos quiere acompañar también en estos 10 años, no solamente bailando en el show, sino también dándonos seminarios a nosotras para continuar perfeccionándonos. Bien, ustedes son una escuela chica, seguramente necesitarán mucho apoyo para poder llevar adelante este tipo de actividad, ¿no? Sí. Lo que más estaríamos necesitando en este momento, la verdad, es apoyo, y por eso igual optamos por venir a darnos a conocer, que mucha gente ya nos conoce de todas formas porque nos han visto bailar en presentaciones. No es lo habitual, porque acá lo habitual se ve mucho el folclore, el urbano, el contemporáneo, pero el flamenco casi mucho no se ve. Entonces somos como que las que más lo hemos sacado a la luz, por así decirlo, y no por tirarnos flores a nosotras mismas, pero sí, lo hemos vivido en competencias incluso, que somos el único grupo en las raras que siempre van con la flor arriba de la cabeza, así que sí, ahora estamos buscando más que nada eso, el apoyo para poder lograr nuestro objetivo, que es festejar estos 10 años como se debe. Bien, y principalmente, es la llegada de estas dos personas, ¿no? Ustedes ya muchas de las cosas ya han podido resolverlas. No, sí, tal cual. Realmente nosotras, todo el grupo en sí, autogestionamos todo.
hacemos tómbolas, hacemos rifas. El flamenco, ustedes han visto, es una danza que es muy específica en su vestuario, en sus elementos. No se baila todo con cualquier color, no se baila con cualquier accesorio, y todo eso realmente es una inversión para nosotras. Desde los zapatos, que es lo clave, ¿no? Los zapatos han subido muchísimo, es decir, hay un esfuerzo detrás ya desde el vestuario en sí. Nosotros este año hicimos una renovación completa de vestuario porque estábamos haciendo nuevos palos sería como nuevos ritmos, porque queremos mostrar que flamenco no son solamente tangos, rumbas, sino que hay un sinfín de posibilidades. Este año usamos mantones, usamos abanicos, usamos sombreros, y todo eso ha sido una gran inversión. Por eso mismo es que empezamos a hacer las tómbolas para ayudarnos, y la verdad que la gente nos acompaña muchísimo en ese sentido. Esa fue la primera parte del año. Y las competencias, porque como dijo Caro, siempre somos las únicas, entonces eso también uno tiene como que siente ese deber de dar el doble al ser las únicas que estamos ahí. Ya en esta segunda parte del año empezamos a gestionar todos los gastos de nuestro aniversario, y nos dimos cuenta que podíamos llegar a algunas cosas y otras se nos empezaron a hacer un poquito cuesta arriba. Especialmente el tema de los pasajes. Bueno, ustedes habrán visto en el día a día que un pasaje es complicado. El resto es como que lo vamos resolviendo sobre la marcha. Pudimos ver el tema, estamos terminando de cerrar el lugar, porque si bien nos abrieron las puertas de varios lugares, la fecha era tan específica que algunos justo ese día no podían. Es decir, nos estamos moviendo tratando de cerrar el lugar. Que tenemos ya el plan A, plan B, plan C. Nosotros nos manejamos así. Somos muy precavidas. Somos precavidas. Pero los pasajes es lo que nos está complicando, justamente porque está complicado llegar. Nosotros hicimos una tómbola hace una semana que fue un éxito. La verdad que la gente nos acompaña un montón. Y pudimos pagar todo lo que son las capacitaciones. Porque viste que antes de pagar el pasaje primero había que asegurar todos los seminarios. Lo pudimos hacer ya. Muy contentos están los dos de venir porque van a volver a Gallegos. Pero claro, nos queda ahora el tema de los medios. De los pasajes. Los pasajes. Son 2 pasajes ida y vuelta de Buenos Aires. Solamente eso. ¿Han podido contactarse con alguna persona, con algún área de cultura o algo que les pueda dar una mano para esto? Ay, estamos yendo por todos lados. La verdad que hemos mandado notas por todos lados. Y bueno, estas cosas pasan, lamentablemente no hemos obtenido respuesta, estamos hablando de hace un mes. Hace un mes que ya venimos tirando notas por todos lados, a ver si nos pueden dar una ayuda, a ver si por lo menos nos pueden escuchar nuestra propuesta, porque ni siquiera se ha dado la oportunidad de escucharse nuestra propuesta, de lo que debemos brindar, porque igual es algo importante para Gallegos, no se ha visto antes, entonces sería lindo que la gente pudiera disfrutar de un show o de un tablado, como se dice originalmente, que es un show flamenco con todo, digamos. Eso es lo que queremos brindar como algo nuevo, algo a que la gente pueda ir y disfrutar, pero no estamos teniendo la posibilidad de poder hablarlo con las autoridades como para que nos puedan dar una mano, ayudar de alguna forma. Porque como dijo Flor, ya nosotros hemos hecho todo lo posible. Hemos querido entrar por todos lados y no había respuestas. Claro, solamente tuvimos, la verdad que queremos destacar a 2 concejales, la concejal Daniela D'Amico y la concejal Victoria Ojeda, que han sido las que nos han respondido, que era lo que nosotros necesitamos, que alguien nos diga, las escucho. Ellas dos y es como que nos dieron los tips o pasos a seguir para continuar haciendo estos pedidos. Entonces ellas les queremos dar las gracias porque para nosotras que ya, como dice, una nota es una cosa, pero que nos escuchen y podamos hablar con los interlocutores es lo clave también para comentar cómo es la propuesta. Así que ellas nos han orientado, pero bueno, aún nos quedan como cositas por suplir, por así decirlo, que es lo que estamos haciendo estos días. La verdad que es algo de todos los días. Sí, es algo que ya se viene todos los días. Claro, intentar de que por lo menos, es como yo digo, que nos escuchen. Aunque sea, ya el no, uno lo tiene. Uno va a decir, bueno, yo ya voy con el no de frente, pero de última decir, escúchame, es lo que yo te vengo a proponer. Que, insisto, es algo nuevo, algo que no se ha visto y por ahí es lindo poder ver el arte desde otro lado, de lo que es bailar y lo que es el flamenco. Bueno, o sea, la campaña hoy es conseguir 2 pasajes. Eso sería. 2 pasajes para poder traer a las personas que van a realizar este taller. Tal cual. Sí, esa sería lo clave, porque después el resto, la verdad que estamos
muy agradecidas, ¿qué puedo decir? De toda la gente que nos acompaña desde el día cero, porque, a ver, Lunares tuvo como etapas, tuvo la primera etapa con Rosana, después ella tuvo que mudarse, pero ella sigue todavía porque paralelamente a todo esto estamos haciendo un instructorado también. Claro. Un instructorado que se hace online, lo dicta ella, y ustedes saben que online pueden pasar un montón de emergentes y aún así nos conectamos, tratamos de seguir, es como que nosotros seguimos perfeccionándonos. El año pasado tuvimos que hacer tómbolas, nosotras con las tómbolas, la gente dice otra vez tómbola flamenca, pero nosotros el año pasado nos ayudó incluso a pagar nuestros exámenes, Claro. ¿entienden? Es como que siempre es una cosita tras otra, y eso la verdad que se valora muchísimo. Y desde el 2021 que estoy a cargo, con Rosana trabajamos en paralelo. Ella a distancia me va ayudando, yo voy gestionando todo acá, pero como ustedes saben, manejar la escuela es manejar distintas cosas, las coreografías, los elementos, los vestuarios. Este año ya más o menos, no sé si estamos hablando de más de 30 coreografías debemos tener, con sus vestuarios específicos, con sus colores específicos, es como que todo tiene un porqué. Y eso queremos mostrar también en el show, ¿no? Claro, mostrar la diversidad que hay en el flamenco. Y por qué el sombrero va para un lado, por qué el abanico se usa en esto y no en el otro, los colores, todo. También es como una cuestión didáctica la que queremos transmitir mediante este show. Bárbaro. Bueno, genial. ¿Ustedes tienen algún número para contactarse si alguien los quiere ayudar, o una página de Facebook o un Instagram? Tenemos de todo. Tenemos de todo, la verdad que tenemos, también tenemos remeras, si quieren le traemos. Tenemos las dos versiones, remeras, tenemos lapiceras, stickers, tenemos la verdad que vuelvo a repetir y dar las gracias a la gente que nos apoya, porque nosotros hemos estado en un montón de eventos. Hemos estado también estuvimos en aniversarios de Río Gallegos bailando. En aniversario de Río Gallegos, participamos de ahora que se hizo el certamen de Gallegos Baila, que Gallegos organizaron Baila, también. Hemos estado en otras competencias acá, hemos estado hasta Puerto de Santa Cruz. Hasta pudimos viajar a Puerto Santa Cruz, que se imagínense, también lo mismo, que nos ayudaron con un poco de nafta, que nos ayudó a movernos, pero es como que como verán es un día a día, lo nuestro va así y es todo autogestión y mucha ayuda de las familias realmente. Y también del público, que cuando nosotros vamos nos reciben súper bien. Eso la verdad que es súper cálido todo, y es porque al ser algo tan distinto se nota, nos pasó. Aparte los vestuarios y todo eso ya tiene una presencia, ¿no? Que llama mucho la atención. Sí, la verdad que eso nos lo han dicho también. Así que bueno, para los que nos quieran seguir, nuestras páginas en Facebook estamos como Lunares RGL, en Instagram también estamos como lunares.rgl. Y también ahora abrimos, si nos permiten compartir, abrimos un cafecito, que es una app para juntar algo de dinero. Sí, porque sabemos que la comunidad con nosotros ha sido siempre muy, muy positiva en su recibimiento, en el cariño. Así que en el cafecito habíamos hecho Lunares 2024. Lunares 2024, que si después lo vamos a estar compartiendo también en nuestra página, para que quien quiera ayudarnos. Un cafecito son 100 pesos. Sí, un cafecito son 100 pesos y entre todos se suma. O sea, así nos den un cafecito, dos, todo suma, todo llega, rinde al final. Así que desde ya, igual agradecerles a ustedes por permitirnos este espacio y poder venir a hablar y a decir un poco de lo que estamos luchando para poder conseguir ahora en octubre, si Dios quiere. Muy bien. Florencia y Carolina, gracias por la visita. Y que les vaya bien. Gracias a ustedes. Éxitos. Bueno, éxitos. Muchísimas gracias. Flores y Carolina de la Academia, digo, Compañía Flamenca Lunar de España. Aquí, Javier, ¿viste? Pasaron por fuera de contexto. Breve corte y venimos. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente. Mira, malamente. Y yo, malamente. Se ha puesto la noche rara,
salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Sí, sí, malamente. Mira. Lo que toma, malamente. Y yo, malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche donde voy a salir para la calle, la manita, los aros brillando, mi piel, los corales. Después déjame salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí, malamente. Mira. Lo que toma, malamente. Y yo, malamente. Yo, malamente. Lo que toma, malamente. Y yo, malamente. Lo que toma, malamente. Y yo, malamente. Malamente. Me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, me diste la espalda. Me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando me se te fueron Blanco para ir a tu fiesta y he pasado 3 días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Yo pienso en ti. Son ilusiones. Porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Yo pienso en ti. Son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más fantasía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Hola.
Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Llega el evento del año. En DM festejamos un super sale muy super. 10, 20, 25 y 30% de descuentos en combos, productos y rubros seleccionados. No podés perderte el super sale de DM. 13, 14 y 15 de septiembre. Con tu compra estás participando de grandes premios. 13, 14 y 15 de septiembre. DM y un super sale imperdible. 42 sucursales en todo el país y más de 110 filiales festejando un super sale. Te esperamos. Más info en dmgroup.com.ar/super sale. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Monforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur, 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre, una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado, llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. Primero. De la A Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitar. a la Z. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Gordillo.
amigo de lo ajeno, llega a Río Gallegos. ¿Vos sabés que con mi amigo de los 14 que somos en el WhatsApp no hacemos una dentadura completa? El artista tucumano que llena todos los teatros llega a Río Gallegos con un espectáculo para no parar de reír. Cae el gordo Fefo, amigo mío, dice, está loco la casa que tenés, chango. ¿Qué vende droga? Un show que ya reunió a miles de espectadores. No se come más el pollo con la mano. Gordillo, amigo de lo ajeno. Le digo, ¿y cómo se come el pollo? Con cuchillo y tenedor. Le digo, vos porque has comido pechuga toda la vida. Yo alita y menudo, ¿sabe qué? Tenés que ser técnico de iPhone para engancharle. 26 de octubre en Río Gallegos, Boxing Club, 21 horas. Conseguí tus entradas en la Secretaría del Club, Avenida José de San Martín 501-599 o a través de www.norteticket.com. Gordillo en Río Gallegos. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas, en cualquier escenario. Con cualquier banda. Espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al ALSEC. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Una canción que nos define. Esa canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz.
Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Aceleramos de 0 a 100, como buen argentino. Subí el volumen. Invierno 2024. Déjate llevar por la pasión del rock nacional. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz te escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Muchas gracias, Brian. 15 y 5 minutos. Continuamos en este Fuera de Contexto. ¿Quiere ir al tablao? Julián Quirós ya tiene el gorrito flamenco. Y Claudia también quiere ir al tablao, que tanto, pero quieren irse a España, ese es el único problema. Quieren ir a comer jamón de bellota allá y aceituna. ¿Jamón de bellota? Y a tomar jerez. Y olé. No quieren ir a bailar acá. No, de ninguna manera. Ellos quieren ir allá, a España, a la madre patria. Sí, dice Juli. Usted también quiere, si le ofrecen para ir a bailar flamenco a España, va. Total. Sí, total. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Sí, Claro. yo voy, total. Bueno, hubo tole-tole, continúan los coletazos del tole-tole de la caja de previsión. Sí, Hubo- esta mañana hicieron una nota Sí. a nuestros compañeros, acá están los dos Sí. presentes, así que no podemos... No, si le metemos la pata, ellos no van a aclarar. Hablaron con Silvia Andrea, aparte Hablaron del con directorio. Silvia Andrea, que ella es vocal por el Ejecutivo Sí. en el directorio de la Caja de Previsión Social. El directorio que recibirá la resolución 307, que es al referéndum del directorio, y deberán el Pero que día está en 18, vigencia, es verdad que está en vigencia. deberán el día 18 de septiembre Sí. concederle referéndum o no. Ajá. Ya, Así como sí. viene la mano, yo creo que le van a decir, bueno, No, sí, tienen mayoría, o sea Sí. que digamos que la democracia de estos órganos colegiados es lo mismo es que pasa en relativa. la obra social. Es lo mismo, porque Hay tenés dos una vocales más. por la Y gente, claro. por el laburante y 3 del Ejecutivo. Está claro, entonces no Pasa en educación. Claro, no, en educación también. Claro. En educación tienen un poco más incluso, pero bueno, en esto hay dos nada más. Entonces, mucho más que enterarse de las cosas y más que eso no se puede, porque después digamos que las decisiones que se tomen a nivel presidencia van a ser convalidadas por el directorio siempre.
Salvo que, bueno, con el efecto que tuvo esta medida, tal vez decidan Dar marcha atrás, ¿vos dar creés? marcha atrás. No sé, yo creo que Tengo no. mis dudas. Yo creería que no. El tema es que, bueno, que hay mucha información por ahí dando vuelta, entonces siempre es aclaración de la aclaración, y eso como que empioja un poco la cancha, ¿no? Por ahí algunas Sí, fallas porque hay también. declaraciones de los dos lados y ninguno Claro. digamos, Hay fallas un poco en la comunicación, al haber fallas en la comunicación se generan esas lagunas o sea, que donde los referentes, digamos, como Viviana Carabajal, que representa a los jubilados, es quien toma la palabra y es quien finalmente termina dando la referencia de este tipo de medidas. Ella claramente representa un sector, entonces Sí, claro. lógicamente su postura tiene Es que ser defender a ese sector, defender claramente. al sector de los jubilados. O sea, mal haría ella si se pusiera del lado del presidente. Entonces, ella, Obvio. claro, cumple, digamos, el rol que ella tiene que cumplir. Ella, más allá de lo que ella personalmente piense, su rol es defender los intereses de los jubilados. Y si esta medida afecta los intereses, es obvio que ella va a saltar en defensa de los trabajadores, de lo que ella claramente, representa. sí. No hay mucha discusión. ¿Esto no afecta a los activos? No afecta a los activos. Entonces el vocal de los activos capaz que no tiene una intervención tan directa. Le va a afectar a esos activos cuando se jubilen. Sí, no ha hablado. Puede el vocal llegar de a, los claro, activos, el no vocal de lo los he activos no escuchado. intervino, porque en realidad es una competencia más de Viviana que de los jubilados. Sí. Porque a ellos es el que les va Los afecta claro, el que directamente. los va a afectar directamente. Y después, bueno, también como vos decías el otro día, se toma la información y se magnifica, se La juega. tergiversa, Sí. se crean, viste, situaciones que también desinforman y que generan más miedo y malestar que del que Si vamos al caso, ahí hubo varios portales de información de esos que aparecen, Claro, uno desaparecen, dice, que vos podés tiraron decir- títulos así, van a armonizar la caja, tiraron. bueno, ya algunos. son cosas Una de locura. no es lo No que se está está informando, discutiendo, está no es lo que se armando está caos. discutiendo para nada. Claro. Pero bueno, lo que sí es una medida que no es simpática para nadie, que por lo menos para el sector de los trabajadores no es una medida simpática y que sí afecta una parte de la movilidad de algunos sectores. No de todos tampoco, de todos. hay que decirlo, ¿Va a pero la afectar? afecta. Sí, claro. Sí, que la pues, a cualquiera como a la en realidad como una ruleta rusa, a cualquiera le puede afectar si hubiere la creación de un adicional para los activos. que no tenga aportes, hay que aclararlo también. Claro, si tiene aportes adicional que vos si ya cobrás, está jubilado y se Sí. crea una cosa para los activos, lógicamente ya los aportes no los tiene. No. Pero entonces, si se creara cualquier tipo de adicional nuevo, los pasivos no lo van a percibir. ahí va a Ese es afectarle el la tema. movilidad a los Claro. jubilados. Y después, otra de las cosas que planteaba Viviana es que en uno de los considerandos decía que el directorio iba a revisar los ya otorgados. O sea que lo puede sacar o No, dejarlo. pero lo dice en la parte de los considerandos, no lo dice en la parte resolutiva. Entonces es como para tomarlo, viste, Con pinzas, es ahí como, hay para que leer, ver. es como para leer una intención, nada más. Porque Sí, no bueno, está en pero la si parte te dice que lo resolutiva. van a revisar, quiere decir que te lo pueden quitar. Pero lo dice solamente en la parte de los considerandos. Bueno, pero que se lo quiten a esos que se jubilaron con jubilaciones de privilegio. Estaría Claro, bueno bueno, que lo sí. hagan. Pero Que no lo revisen dice, a todos. no lo dice en la parte resolutiva. Sí, claro. Entonces, bueno, entonces no sabes no sabés, ¿viste? ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Claro. Es como que desliza una intención, pero no es algo concreto que esté en la parte resolutiva. Y después con el tema de si es al referéndum o no, o sea, si tiene vigencia o no tiene vigencia, amigo. O sea, Claro, ya olvídate, está. o sea, le van a levantar las tres manos y chau. Por más que pataleen los dos vocales. O sea, al referéndum Claro. es porque, digamos, quien lo dicta, que es el presidente, no tiene la competencia suficiente para dictarlo. Entonces necesita que su acto administrativo sea convalidado por el directorio. El directorio ergo son 5 Claro, y hay. sí, el 5 directorio puntos son cuando 5, ¿no? sí, el directorio cuando lo convalide y cuando le dé referéndum Sí. a ese no hace a partir de ahora, lo hace de forma retroactiva. Claro, Entonces vos decime si tiene efecto o no. claro que tiene 2 más efecto. 2 es 4. Sí, Bueno, claro. entonces Es un sí. recorte, claramente. Bueno, sí. Un recortito de algunos sectores, pero lo va a afectar. Claro, y esto lo hacen, digamos, viene desde un sector, como dicen ellos, técnico, que busca un margen de sustentabilidad de la caja. Entonces, cada quien va a pelear y va a defender la visión que tiene de acuerdo al lugar en el que está. Claro, ¿Y cuál es el obviamente interés que Cané tiene va que a defender defender? de Claro, la presidencia. Cané no sé, porque Cané estaba de viaje y quienes pusieron la cara fueron otras personas Sí. que no tienen responsabilidad política en esto. No, fueron los técnicos en este caso. Claro. Claro, que
trataron de explicar en esa conferencia Sí. caótica del otro Tal día. cual. ¿Quiénes están poniendo la cara? Si te pones a pensar, o sea, la abogada Daisy Claro. Canton, que era la apoderada de la Unión Cívica Radical. Daisy, que yo la conozco, la adoro a Daisy. Belén, que también trabajó con Dani Roquel. Dos mujeres radicales, te tiro así, ¿no? Sí. Faltaba Silvia de Andrea, que es la vocal por el Ejecutivo, también ahora tiene que salir a explicar. O sea, son tres mujeres radicales que están poniendo la cara por esto. Sí. Digo como observación. O sea, no creo que otras personas deberían poner la cara por esto. El Pero bueno. presidente, en principio, y sí, el presidente y sí, de la Caja de Previsión. y sí. Bueno, pero ni. Bueno, no sé. Tiro. Justo había salido. Justo Tiro. se fue de comisión. Igual hubo claramente Bueno, y hoy hay en la intencionalidad mañana, porque sí. claramente también se hizo bueno. saber que cobra 1.400.000 de un plus. ¿Por qué no se lo quita el señor Canet? 1.400.000 del plus. Sí, Solo el plus. claro. Qué El bien. sueldo, qué bien, ojalá. Qué bien. Che, ¿dónde Un par de meses quiero ser presidente de ¿A la dónde hay que Caja. mandar currículum No para le jodo esa, la vida a nadie. para hacer un plus de 1.400.000? ¿Dónde hay que mandar currículum? No sé. ¿LinkedIn? ¿Te buscan por LinkedIn? No sé ¿Actualizo cómo- mi no perfil sé de cómo LinkedIn? Bueno, El único requisito es estar dispuesto A recortar. a A recortar. a entregar la caja. A recortar. Armonízate. Yo no soy muy armónica, así que bueno. Bueno, y hoy estuvo Silvia de Andrea explicando que Silvia de Andrea siempre es muy didáctica. Habló más que un profe hoy. Sí, mirá. pero Silvia de Andrea es muy didáctica para explicar las cosas. Yo creo que por ahí, o sea, vos no entendés algo y ella con pera y manzana te lo explica más o menos en 2 minutos. Y hoy estuvo hablando y también tira títulos, es una tiradora de títulos muy buena, Silvia. Sí, lo mandó, Muy hábil. y mirá, imagínate, lo mandó al secretario general de ATE a que vaya a cuarto grado para que interprete lo que lee. Obviamente el otro no se quedó callado, ¿no? Hace un poquito le contestó, Carlos Garzón le contestó a la vocal del directorio de la Caja de Previsión ahí a través de redes sociales. Pero bueno, veremos cómo es la movilización, igual cuántos trabajadores entienden lo que está pasando. Claro. ¿Cuántos van a acompañar la movilización del miércoles, no? Digo bien, el miércoles 11. Sí. Veremos qué pasa, Claudia. Sí, es que también me parece que no termina mucho de comprenderse, que es no me parece a mí tan complicado. Yo lo comprendo, pero capaz que el trabajador no está atento a todo el mundo porque está trabajando en esto, Bueno, ¿no? pero Está igual, atento a todo sí, este sí. tipo de cosas y demás. Pero por ahí el trabajador común le dice, che, viste, y le tiran un título, viste, que por ahí te confunde y Hay muchos que están complica. haciendo ese trabajito igual. Y bueno, viste, entonces están fogoneando eso. el quilombo. Lo que sí, tiró una recomendación, ¿no? Silvia de Andrea, ¿cómo fue que dijo? Que directamente para el secretario general de ATE. Sí, que vuelva a cuarto grado, eso te lo acabo de decir. Sí, claro, Le dijo eso, que interprete bien el 307 en realidad, eso Sí, le quiso decir. que aprenda a leer, le Que dijo, aprenda a que leer. no lo entiende, que qué sé yo. Pero él salió a responder, Así, ¿no? Sí. ¿Y qué le dijo el otro? ¿Quién le dijo Garzón? ¿Qué le dijo el Garzón? Bueno, lo que había dicho Silvia era, el compañero Garzón debe tener que volver a cuarto grado, por lo menos para hacer lectura comprensiva del texto. Sí. Debe haber leído alguna porquería que anda dando vuelta, editada por ahí, sin los vistos y considerando. Es lo único que tengo para decir, apuntó la vocal al programa de la mañana, ¿no? Ah, sí, Tras esto, Carlos Garzón respondió rápidamente a las declaraciones en sus redes sociales y le dijo: señora, yo vuelvo a cuarto grado, pero ustedes no le metan más la mano en el bolsillo a los jubilados. Que en parte tiene razón, lo acababas de explicar vos, a los jubilados. Mi ¿no? lectura comprensiva no debe ser la mejor, sin dudas, pero jamás sería tan miserable, aun siendo un analfabeto, de meterme con el salario de los jubilados como hace el señor Cané, cerró el sindicalista. Garzón había apuntado ya contra Marcial Cané, presidente del organismo, y dijo: a esta altura creo que este tipo toma de bolú a todos los jubilados, sindicatos y sociedad en general. Señor Cané, no subestima a la gente, dijo él. Y también, bueno, habla del tema de los adicionales en negro, ¿no? Dice, ni ninguna suma no remunerativa se cobra en la jubilación ahora o nunca, eso es así. Usted miente, es un cara dura. Y dice que, bueno, que lo que están haciendo es confundir a la gente. Bueno, terminamos este tema rápidamente porque me dice Brian, me dice Sandro Batman, que tenemos llamada en línea. Está del otro lado Maribel Campos.
vecina de nuestra ciudad, ella busca a su hijo. Una historia que conmovió a todos y hemos que publicado fue... en Diario sí. Nuevo Día parte de la nota que le dio nuestro compañero Tony Villanueva, pero queríamos hablar con ella y ahora tenemos la oportunidad de que nos cuente en primera persona qué es lo que sucedió. Así es. Maribel, buenas tardes, te saludan Claudia y Beto, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal, Maribel? Bueno, Maribel, se conmocionó toda la ciudad con tu historia que se hizo viral sobre la búsqueda de tu hijo perdido. Tu hijo, sí. Sí, eso pude ver, constatar que sí. Hay mucha gente en este momento atrás mío. Yo no pensé que esto iba a ser así, pero bueno. Bien. Sí, Maribel, ¿vos siempre viviste acá en Río Gallegos? No, yo vine en el 75-76, vine yo, y ahí sí ya me quedé definitivo acá en Río Gallegos. Bien, y en 1981 fue que nació tu hijo. Sí, yo tengo ese año que nació mi bebé. Bien, ¿y cómo fueron las circunstancias de su nacimiento y bueno, y todo lo que ocurrió después? No, el tema fue de que bueno, mi hijo nació bien, yo lo estuve en el hospital, sí, y bueno, pasando 2 meses y medio, un poco más tarde, casi 3, una tarde, llegan a tocar en mi puerta donde yo estaba viviendo, y eran 2 asistentes, se presentaron las 2, que yo en este momento una sola, diciéndome de que yo tenía que entregar a mi bebé. Así fue. Bien, y vos... Dime, no entendía nada. Claro. ¿Vos cuántos años tenías en ese momento? ¿17, 18? No, yo estaba en los 20. Ya tenías 20. Ok. No, más o menos como para entender el contexto de lo que pasó, digo, cómo llegaron y de buenas a primeras te pidieron que entregues a tu niño. Claro, porque ellos llegaron con una excusa, no sé si fue mentira o lo que ellos armaron, lo que armaron, y me dijeron de que yo tenía que entregarle a mi bebé, porque en realidad yo no tenía cómo mantenerlo, no tenía estabilidad económica, ni siquiera cómo criarlo. Entonces ellas en ese momento me dijeron que tenían que llevárselo, así fue. No sé si alguien denunció, no sé nada, porque ellos llegaron con su turno a amenazar que sí o sí tenían que llevárselo, nada más me dijeron. Bien, ¿y te hicieron firmar algo? ¿Te dejaron algún papel? ¿Algo más? No, yo lo único que recuerdo que creo haber firmado un cuaderno común y corriente, entonces, y nada más. Pero ellos me retiraron lo que es documento del bebé, o sea, DNI, grupo sanitario y partida de nacimiento, porque se llevaron todo. Se llevaron todo. Fue. Y vos en ese momento estabas... Disculpa que te pregunte esto, ¿no? ¿Vos estabas con tus familiares? ¿Estabas sola con tu niño cuando llegaron a arrebatártelo? ¿No hubo nadie de tu familia que te dé una mano en ese momento, digo? No, porque es más, yo acá en Gallego estaba sola. Mi mamá, que me acompañó, había viajado, o sea, yo estaba solita. Y estaba en la casa de un amigo. Ajá. Nada más. Él, o sea, estaba en condiciones, porque yo tuve a mi bebé y lo estaba criando ahí en la casa esa. Si bien es cierto, yo no tenía nada, pero estaba él y también tenía una nena ya de 1 año. O sea, no entiendo por qué es la excusa, porque si se llevaron a mi bebé, que ellos dijeron que yo estaba en malas condiciones, que yo no lo podía mantener, y excusa tras otra, se hubieran llevado a mi hija también, y mi hija no me la llevaron. Así. Bien, y se quedó. Claro, y Bien, ¿y vos volviste a ver a estas trabajadoras sociales? Después no. ¿Nunca más las volviste a ver? No, yo sabes cuando la volví a ver a una, o sea, yo después al otro año yo me junté, en realidad mi amigo después pasó a ser mi esposo mucho más tarde, muchos más años después, pero sí, en el lapso de que me sacó mi bebé, yo cada tanto iba a la casa de la señora porque yo sabía dónde vivía, y le iba a pedir por favor que me devuelvan a mi bebé, así era. Yo iba a golpearle las puertas y me acompañaba el que iba a ser mi marido más tarde, porque yo quería que me entreguen a mi hijo. O sea, si yo estaba bien, ¿por qué me lo habían sacado? Claro.
no entendía nada. ¿Y qué te así, contestaban? Nada, que ellos trataban de consolarme, que mi hijo iba a estar bien, que se había ido con una familia, eso me dijo. Ella te dijo ese dato, claro, ese dato te dijo. Quédate tranquila, que tu hijo se va a criar bien, me decía así, pero no, yo quería mi bebé. Yo quería mi bebé, la verdad. Bien, que no entendí nunca, claro. que me lo en realidad no tengo la menor idea. Yo digo, a lo mejor existió alguna denuncia, pero tampoco, porque nos estaba criando mal, o sea, tenía todo a su alcance. Entonces, no Claro, sé qué pasó. claro. Yo Estaba con la protección tuya, que sos la madre, y estaba bien el niño. Claro que estaba bien, porque si no, obvio, si yo hubiera estado tirada, obvio que me tienen derecho para decir cualquier cosa, pero no era así. Él estaba muy bien. Es más, mira, fíjate, del tiempo que él nació, el nene ya tenía más de 2 meses y medio, lo hubieran sacado antes, pero no, llegaba justo en ese tiempo cuando yo ya estaba amamantando, que estaba ya pesada como 3 kilos 800 casi ya, o él nació con 3 kilos y medio, o sea, no había forma, yo no entendí nunca, claro, pero y después me dicen de que ese tiempo era el tiempo de que fue dictadura, que hicieron muchas cosas terribles, de haber secuestrado, de haber robado niños, y yo, claro, uno con 20 años, que uno tiene maldad, es inocente, o sea, no cae. No, si hubiera caído, vos te pensás que yo lo hubiera entregado, Claro. o que me lo hubiera entregado, no. Bien, No. ¿y las trabajadoras sociales pertenecían al hospital, a algún organismo provincial, a la municipalidad? ¿Tenés alguna información sobre eso? ¿O ellos venían, No, digamos, de la justicia? No, eran del hospital. Del hospital legislativo. Te explico por qué. Porque en ese entonces, bueno, yo tuve la otra nena que tenía ya 1 añito, porque se llevaron muy poco tiempo, 1 año más o menos. Yo a mi hija la llevé al control y nació también en el hospital, y estas mujeres ya estaban, porque ellas hacían seguimiento de libreta sanitaria, ellos te iban a visitar en la maternidad, visitaban los controles, entonces de ahí yo la tenía identificada, porque es más, yo hablé con la señora porque ella también vio a mi otra nena, ¿vio? Por eso yo la identificaba. Claro. Y ahora en la actualidad, ¿vos sabés dónde pueden estar ellas? Mira, sinceramente, esta señora, siempre supe el nombre, se llamaba Noemí. Yo quisiera entender que en este momento ella no se encuentra en vida, porque mira todo el tiempo que pasaron. Hoy tendría que estar tal vez fallecida. Claro. Porque ya era una señora grande. Claro. Cuando ella apareció, era una señora grande. Sí, yo no creo que esté en vida, mira, tal vez sí, tal vez no. Yo lo único que nunca me olvidé, porque yo siempre tocaba su puerta y cada tanto aparecía afuera de su casa A reclamarle a tu hijo. Exacto, ella vivía en la Jujuy y Río Negro, en una esquina. Siempre le iba a reclamar eso, que me devuelven mi bebé, y ella, bueno, entre consuelo y llanto, me consolaba que no, que esto, que el otro, ¿viste? Sí. Pero eso es lo único. Y la otra no recuerdo bien quién era, porque en ese entonces era poco la asistente social del hospital, creo que estaba la señora Matilde, pero yo ella no la vi ese día, fue esta señora no. Sí. Bien. Y ¿Y te dijo, no te dijo algún dato de dónde podía ser esta familia que se quedó con tu bebé? No, ella me dijo, mira, tu bebé va a estar bien, quédate tranquilo, él no va a pasar hambre, frío, no va a tener todo lo que necesita. Mira lo que me dejó dicho, él a donde vaya va a ser hijo único, porque esta gente no tiene hijos, me dijo. Es lo único que me dijo esa señora. Sí. Y que yo seguía llorando, porque no entendía, claro, porque me lo estaban jugando. Y bueno, y después me dice, tal vez vaya una adopción, pero yo, bueno, ahí está el tema de que yo después me bloqueé, yo no sé, un solo cuaderno llevaba uno y la otra llevaba esos cuadernos universitarios, porque ni siquiera era un libro de acta ni nada, y yo no sé si firmé o no, consentimiento o no, porque tal vez un cuaderno podía servirle la firma, ¿viste? Pero yo digo, ¿y la parte legal? Eso yo nunca lo hice, o sea que tiene que haber sido un robo, algo tiene que haber sido todo falsificado, pues yo no firmé nada. Bien, ¿a vos te quedaron a vos registrados los datos de él, como por ejemplo el número de DNI?
del bebé? No, nada, vos sabés que me agarraron nada, yo lo tuve en mano, e incluso se veía que lloraba tanto, lo daba vuelta y vuelta en mis manos, porque le estaba sacando el quite, no quería entregarle, ¿viste? Y no, todo se llevaron, todo, no me dejaron nada, que yo tenía que entregarle todo y así empezaron. Y después yo estaba poniendo pesadita, amenazando, ¿viste? Entonces, bueno, yo dije acá, no sé. Claro. Bien, y ahora, desde que salió publicada tu historia hasta hoy. ¿Tuviste algún contacto? Sí. ¿Alguien se contactó con vos? ¿Te contó algo parecido que le haya pasado? Mira, gente, hoy en este momento, mira, mensajes, está lleno de gente con casos así, tanto acá en toda la República, y te voy a comentar algo. Ayer vino una señora, que esta señora 40 años buscó a sus hijos, él ya tuvo mellizos. Mellizos eran los dos nenes, porque ella vino a mi casa ayer a visitarme, mira, tenía la necesidad porque ella pasó algo igual, con la diferencia que los mellizos nacieron y se los sacaron, ¿no? Ella nunca más supo nada, ni los vio ni nada. Pero ¿Eso ocurrió acá en Río Gallegos también? No, eso no, pero ella me contaba, ella vive hoy día en Río Gallegos. Sí, antes de Mendoza. Pero eso todavía es una trama de su propia madre. La madre de ella fue la que hizo eso con su nenito. Bueno, los chicos hoy tienen 40 años, porque ayer me mostró la foto. Ella el año pasado recién encontraron, mira, después como 3-4 años que lo buscaba ella. Y salió también así como yo, lo encontré a sus niños. ¿Y los encontró? Sí. Está uno en Buenos Aires, el otro está por cerca de Mendoza, por ahí está el otro. Mira vos. Me mostró ¿Vos tenés esperanza de encontrar al tuyo, supongo? Obvio que sí. Yo sé que llegó el tiempo y yo creo que por algo pasó todo esto y bueno, porque yo lo busqué toda la vida, mi hijo, no es que no lo busqué. Yo de que lo entregué, yo iba cada tanto en la tarde a golpear la puerta esa, me presentaban los registros civiles para que me endarto en el hospital, pero nadie te daba nada. ¿Y no se te ocurrió hacer una denuncia en la policía en ese momento? ¿O no? Nada, no puedes creer que nada, porque yo lo tomé como gobierno militar. Era autoridad, Claro. Sí, Claro. antes. Era como que vino la autoridad y ¿qué vas a hacer con eso? Porque la señora me dice, pero mi hija tenía que haber aparecido ella con un móvil policial, porque esto no fue algo así nomás. Entonces ahí ella dice, no, esto fue un robo, es un robo lo que hicieron ellos. Yo digo, no sé, yo con 20 años, a pesar de esa edad, era tonta, digo yo, porque no. ¿Cómo podía ser? No me avivé en ningún momento de qué sé yo, hacer una denuncia, nada. Me quedé con el llanto, nada más, y con eso, y después qué he hecho, qué año ahí. Si yo te digo hoy día, porque algunas preguntan, mira, te digo, que como yo no me acuerdo, no, hay cosas aparte de que yo no me acuerdo nada de nada, puedes creer que me bloqueé yo. Y claro, por lo traumático, sí. Claro, porque si me preguntan, yo me quedé, siempre dije que mi hijo había nacido el 15 de octubre del 81, y hoy día no estoy segura, te digo la verdad. Sinceramente, no estoy segura. Tendría que buscar, bueno, y ver, ¿viste? Bueno, ahí, yo el otro día estaba hablando con mi jefe, estamos hablando en la mesa, nosotros, y ella me llevó con gente del municipio, también jefas nuestras más arriba, que esa señora igual está en esto, y me la llevó para que me mandaron los planes, sí, para que ellos me iban a ayudar. Bueno, y ellos hoy día a través del municipio, ellos son que iban a tener un abogado, el acompañamiento también, y bueno, yo lo espero porque ellos van a ver con los abogados, porque la única forma de poder sacar mi historial clínico es con un abogado, un juez, un fiscal pueda pedirlo. Sí, porque justamente Maribel, yo te estaba por decir eso, porque si vos estuviste internada en el hospital público, tiene que haber una historia clínica del año 81 que diga que una mujer estaba por por dar a luz. Tu dato tiene que estar en algún lado, a no ser que los hayan desaparecido, cosa imposible. Yo nací en el hospital y cada vez que voy al hospital sale la historia clínica. Claro, por eso te digo,
es rarísimo. Tendrías que buscar, en principio, por ese lado. Digo, para que vos corrobores que tuviste a tu hijo ahí y que algo más pasó en el medio, que nadie sabe hasta ahora. Yo te voy a comentar, yo sé, eso sí me acuerdo, mi hijo sí nació ahí. Sí, claro. Pero te voy a comentar, nosotros esto antes que hablara con esta gente que me podía ayudar, nosotras fuimos al hospital a pedir la historia clínica mía, porque no te la pueden negar. Pero saltó de que está la historia clínica, pero no me la pueden dar si no va un juez o algo judicial. ¿Por qué? Porque ahí a ellos les salta que hubo una adopción. Por eso a mí no me pueden dar nada. Bueno, pero ahí está la punta para que vos sepas dónde está tu hijo. Claro. Ahí está la punta, porque vas a tener que insistir ahí. Claro. Tiene que haber al menos un registro de que pasó el día ahí. Sí, o quién lo adoptó. En principio, existe esa confidencialidad de datos, pero vos estás en tu derecho de aprender, ¿no? de saber dónde está tu hijo, por lo menos. De ahí es que de parte de mis compañeros municipales, ellos llamaron a abogados porque ellos sí lo pueden sacar al expediente. Entonces, a través de eso, de la búsqueda de que ellos puedan hacer esto, vamos a poder contactar a través, cuando puedan sacar un historial clínico y ver, porque yo más allá de eso, o sea, mi historial clínico está completo, porque yo tuve más hijos después, yo después me casé. Sí, claro, y si lo estuviste en el hospital, claramente está todo ahí, está todo registrado. Claro, porque no se puede perder, y aparte ahí algo tiene que haber, yo digo que el documento tiene que haber quedado, no sé, en ese entonces lo único que me contaron las señoras que yo he hablado, que el documento ya es único, pero sí, en ese entonces existió, me dice que ellos cambiaban la fecha de nacimiento, sí, pueden haberlo hecho, claramente. A ella les pasó, y yo, por ejemplo, tengo que nació el 15 de octubre, pero vos vas a buscar los registros y capaz que no. Sí, claro. Sí, se entiende, se entiende. Sí. Cambiaban la fecha de nacimiento, eso es seguro. Cambiaban nombres, te decían que estaba muerto, te decían una y otra cosa, claro, y vos te quedabas con eso. Bueno, es importante que desde tu trabajo te acompañen justamente esta gente que decís que te va a acompañar y que vayan por ese lado, por el tema de la historia clínica, la tuya, que está en el hospital. Me parece que es el primer lugar en el que tienen que ir y ojalá consigan un abogado para que le entreguen tu historia clínica o al menos una copia. Y es arrancar desde importante ahí. que hoy veas que, bueno, 40 y pico años después, hoy no estás sola, sino que hay toda una red y hay una comunidad que también te apoya en tu búsqueda. Exactamente, sí, es increíble al día de hoy la cantidad de gente, no te puedes imaginar, porque prácticamente ya ni dormimos. Deben haber entrado ayer 600 mensajes de todos lados. Claro, sí. Hablaron de Caleta, hablaron de Viernes. Una consulta. ¿Usted había escuchado en su momento de otras personas que tenían situaciones similares en el hospital en esa época? Yo me he estado recién, mira que todos los mensajes no los he leído, pero sé por esta otra señora que existieron muchas más cosas. Pero también es cierto que hay mucha gente que todavía al día de hoy no se animan a hablar. Claro, claro. Es un tema. Yo fui una de que, bueno, llegó el día y, no sé, lo saqué a luz porque, bueno, ya eso está dentro de uno y no da para más. O sea, pero así como yo creo que deben haber tantas más. Que no se han animado a hablar todavía. Claro, que esto sea pregunta también, porque llevar esta carga y llevarla tanto tiempo, bueno, ¿sabes lo que es? Yo hoy estoy hablándote tranquilo, pero esta semana que pasó atrás, yo no podía hablar el santo, pero porque eso está muy arriesgado dentro de uno, ¿entendés? Sí, claro. El dolor es inmenso, inmenso. Claro, muy movilizante, sí. Puede verse. Vos sí, claro. Dime. Perdón, que te corté. ¿Vos pensás que pudo haberse tratado de una apropiación de niños que lo hayan, no sé, secuestrado para hacer algún tipo de comercio a tu hijo? ¿Vos lo pensás esto? Yo que lo pienso, sí que lo pienso, porque puede haber sido adoptado, puede haber sido vendido,
muchas cosas pasaban. Eso sí, tengo conocimiento que dice que en el hospital, en esa época pasaron muchas cosas. Y yo no te las puedo aseverar en este momento porque yo no las viví, pero por eso te digo, hoy día hablo por ahí y le digo a las mujeres que han pasado por que hablen, porque esa es la única manera de llegar y ver situaciones en ese tiempo, lo que estaba pasando allá adentro. Yo calculo que sí, tiene que haber seguido cosas muy, muy fuertes. Y así, cuánta gente, no, hay gente que me habla y me cuenta historias terribles, que en ese entonces hasta el registro, estaban todos, es como que era una red que estaban todos confabulados, porque imagínate, estaba el hospital donde tenía que ya ahí las cosas la tapaban. Después tenía que haber un registro civil también. Todo una red, porque si no, ¿cómo llegar a este tipo de adopción y todo? Mira, yo, para mí ver, yo con 20 años seguía siendo menor, porque para ciertos actos legales uno tiene que tener 21 años. Claro. Y si no, 18 años, pero para ciertos actos legales no para estas cosas. O sea que yo soy menor. O sea que eso también, eso yo lo fui viendo, pues yo también estudié estas cosas y sí, yo podía votar todo con mi edad que tenía, pero seguía siendo menor, porque después de los 21 años uno recién es mayor. ¿Me entendés? Sí, sí. Para ciertos actos. Y yo digo, bueno, entonces era menor, yo digo, pero peor todavía para ellos, porque si hoy, suponete, así hablando, si todo esto pasó así, yo no puedo hacer hasta un juicio al Estado. Claro. Sí, claro, totalmente. Maribel, ¿cómo vive tu familia y tus otros hijos toda esta búsqueda? No sé, yo creo que ellos están expectantes. Tengo una de mis niñitas más chica, que ya tiene 25 años, niñita, le digo yo, pero ella está en lo que es mensaje, está en todo. Ella es la que más está apoyando. Yo por ahí, viste, la miro porque se está llevando la carga y es fuerte igual para él. Pero ella que me llama uno, que me manda mensaje de aliento, que el otro, mirá mamá, y yo le digo, bueno, fíjate vos mamita, porque por ahí igual hay cosas fuertes y a mí me hacen mal, entonces las ve ella. Claro. Y los otros chicos en sí están expectantes. Tengo 2 varones más, están expectantes y son las otras, y con ellos son 4 mujeres, o sea que con el bebé serían 7. Ah, mirá, claro. Mirá vos. Yo tengo una familia numerosa, yo porque me casé, una familia grande. Ujú. Tengo muchos nietos, tengo calcularle 26 nietos fácil, y mis nietos ya son 17. Voy a cumplir 64 años, pero tengo una familia numerosa. Llegan mensajes de oyentes que dice que ojalá que tengas mucha suerte, una persona, otro dice ojalá no encuentres, y otro agrega que tiene 54 años, que se llama Hugo y que busca sus orígenes también. Mientras charlábamos contigo, ¿no? Es que a raíz de todas estas cosas, sabés la cantidad de gente que busca. Yo tengo ahora, porque me pasaron la red donde estás, creo que es, y bueno, saber la cantidad de chicos que buscan a sus padres, la cantidad que no saben dónde están, y hay muchísimo. Así que imagínate. Así que yo le contesto, porque el aliento tanto para mí, también para ellos que lo están necesitando, encontrar con su gente, o sea, qué terrible, igual pobrecito, cada caso que cuentan, yo creo que porque te hace mal igual escuchar, encima yo, mi corazón da para todos, Claro. que me ponen la piel de gallina, ¿viste? Uno se pone en la piel del otro, terrible igual, porque ellos, si yo padezco, imagínate esas otras criaturas, chicos, chicas, un montón, yo tengo un montón ahora en este momento, un montón de mensajes que están buscando sus padres, que buscan un hermano, y así, es increíble, Sí. increíble, y yo creo que esa época fue tremendo. Fue tremendo, Sí, claro. Si vos no te animás a contarlo al paso de los años, como lo hiciste hace pocos días atrás, tal vez toda esta historia hubiesen quedado ahí en el olvido, ¿no? Sí, igual han surgido, yo me acuerdo años atrás, también historias que se buscaban Sí. de bebés en Río Gallegos y demás, ¿no? Es que debe haber muchos más que hoy todavía no sabemos. Claro. Y deben haber, lo que Sí, pasa es que por ahí, yo digo que habrán hecho así nomás y se enfrió todo, por eso no siguió, pero bueno, yo digo hoy por hoy, bueno, era el tiempo, porque ahora todo el mundo está en lo mismo, quieren saber, quieren buscar, y yo digo, bueno,
en cierta manera también a mí, mi búsqueda va sirviendo para otros también. Y también, como yo digo, anímense a hablar, porque hoy me doy cuenta que ese tiempo fue tremendo. Acá me venden mucho más, qué sé yo, dentro del país, eso tiene que haber sido terrible. Sí. Hacían lo que podían, Dios mío. Ni imaginárselo. Terrible. Maribel, te agradecemos este tiempo que nos diste para charlar con vos. Esperemos que tengas alguna pista, que consigas alguna huella, y vamos a estar molestándote en otra oportunidad seguramente para volver a hablar contigo, a ver si tenés algún tipo de novedad. Sí, y bueno, y destacamos también que el apoyo, el acompañamiento del municipio en tu búsqueda. Sí, señor. Tal cual, el municipio, o sea, a través de mi jefe, compañeros, todo, ellos están en esto. Incluso ellos, bueno, en este momento me van a asistir, que ellos me dijeron, nosotros vamos a poner la parte legal, porque acá, para poder destrabar ese expediente, sí o sí, necesitan un juego, y ellos van a mover por ese lado, y también la parte humana, el acompañamiento, sí. Bien, ¿en qué sector estás? ¿De qué sector sos, Maribel? Seguridad interna. Ah, bien. Seguridad. Bueno, Maribel, te agradecemos este rato de tu tiempo, como siempre. Muchas gracias. Listo, muy agradecida a ustedes, chicos, y cualquier novedad, yo tengo los números, así que no me va a costar nada avisar, o cuando ya vean algo, seguramente se van a enterar. Bueno, muchas gracias. Te Gracias. damos un abrazo. No, un abrazo para ustedes igual, muchísimas gracias. Chau, hasta luego. Maribel Campo, Chao. vecina de Río Gallegos, que busca a su hijo. Se lo llevaron en el 81. Qué terrible, ¿no? Esa época, claro. Yo no bueno, lo Último contó año que hay mucho de la dictadura. Sí. Sí, no, y contó que hay muchos casos que le han contado que le ha pasado lo mismo que le han hecho a ella acá en Río Gallegos. Alguno más que se anime a hablar. Ahora que se niegan a entregarle una copia siquiera del... Es así, es tan así que el hospital no le puede entregar una Yo tengo copia. entendido que Claro, eso. tu historia clínica es tu historia. Claro, por eso te No digo. se lo pueden entregar a otra persona. A mí me pasó. Por eso yo le remarcaba a ella, yo nací en el hospital en el año 61, después de muchos años, cuando estuve sin trabajo, me enfermé, ¿y a dónde vas? Al hospital público, no tenés obra social, caigo al hospital, le entregas el DNI y te dice, pero usted nació acá, y yo le digo, sí, nací en el hospital. Ay, espere un segundo que buscamos la historia clínica. Del 61. Del 61, 20 años antes tenía que este. 40 y pico de años yo cuando No caí en el tuviste que hospital. contactar a ningún abogado. No tuve nada. Dice, esperen que buscamos, me dan una copia para que le entregue al médico. Peso, talla, madre, padre, a qué hora nació, todo. Y las veces que fui atendido en el hospital mientras era niño, no lo recordás, ¿viste? Cuando te llevan. Sí. Todas las veces que caí resfriado, con sarampión, con no sé qué, ¿viste? Varicela, lo que ¿Todo eso sea. cargado en un sistema o No, tenía en un unos papel, papeles amarillos? en un papel amarillo, imagínate. ¿Cómo no van a encontrar Claro, no. una historia clínica? Digo. Una persona que ya tuvo otros hijos. Claro, y que siempre se atendió en el mismo centro asistencial. Digo, muy- es raro es en muy- principio, es pero raro puede, que puede le soliciten. pasar lo que ella también decía, que haya un complot de que cambiaron la fecha de nacimiento, que le cambiaron la partida, que puede Que es lo ser. es lo más probable que Ay, haya ocurrido claro, eso, lo más ¿qué probable. puede ser? Es ¿Por muy qué no? importante. Lo que pasa es que uno se sorprende porque sabemos que en el norte del país pasó eso y cosas mucho peores, se lo afanaban directamente los pibes. Hay historias que son Pero, terribles. Viste que hay claramente una... pudo haber pasado acá y como este pueblo chico, ¿viste? Por ahí es muy importante que se empiece a hablar de estos temas y demás. Ella había dicho que escuchó algunas situaciones similares o cosas por ahí que tenían que ver con situaciones similares. Recordemos que hasta hace unos años, por ahí en la ciudad de Río Gallegos y en Santa Cruz, se creía que no había desaparecidos. Hasta hace muy poco, Claro. como había pero acá no pasó nada, No, acá no pasó. hubo nada. Sí. Gracias a la investigación, le voy a mencionar porque creo que vale la pena destacar su trabajo, Ricardo Villagra, sí. es un periodista local. Él hizo una investigación a través por la universidad y oficialmente ¿Qué hay... tesis fue esa? Exactamente, se recibió con esa tesis de los desaparecidos de Santa Cruz. Hay 19 casos oficiales de personas que son santacruceños desaparecidos. Pero hasta que no estuvo una investigación de un periodista, se creía que en Santa Cruz acá no había pasado nada. Claro.
obviamente trata de 19 historias de Militantes. muchas tienen que ver con militantes políticos, ¿no? claro, con O- estudiantes que estaban fuera de la provincia y que bueno terminaron siendo personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar acá en Habrá nuestro que país. investigar. Pero habrá mientras que- tanto, antes de esa investigación, serán 10 años que habrá hecho esa investigación este periodista Ricardo Villagra, se creía que no pasaba nada. Y ahora estamos empezando a ver que en el 81 hubo una persona al que le arrebataron a su hijo, su niño. Entonces ya vamos rompiendo consensos sociales como o Tabúes, imaginarios, ¿no? tabúes. Claro, exactamente, pero creemos que no pasó nada hasta que empieza a hablar gente y empieza a ver qué pasó, ¿no? Y te empezás a debe ser muy horrorizar, ¿no? De doloroso todo llevar esto, esta carga porque viste que hay la página ¿Dónde estás? Que Sí. está en Facebook. Y bueno, y de hablar, ¿se acuerdan del programa de Franco Bañato? Que vos escuchabas unas historias terribles. Que vos decís, ¿quién puede ser tan malo? ¿Quién puede ser una persona tan mala, tan miserable? De robarle un bebé a su mamá. O sea, de arruinar 2 vidas, porque le arruinás a la madre, que nunca se va a olvidar de su bebé, y un bebé que lo sacás de su derecho, de su identidad, de su madre. O sea, es terrible. ¿Quién puede ser tan miserable? Y encima hasta lucraban con eso. Bueno, y hasta Hay gente lucraban así, con eso. Hay gente así. Terrible. Hay gente así peor, Claudia. Sí, pero a uno le cuesta por ahí entender qué pasa por su cabeza. Y después esa gente, Tan hijo de puta puede esa ser. gente después, Así hay que decir, después pero- son claro. abuelas, madres, ¿no? Sí. Abuelos, padres. ¿Cómo se Y son sentirán esos respetados en su familia porque Sí, los la quieren, abuela, el abuelo. sus hijos y todo lo quieren. ¿Cómo miran ellos a sus hijos? ¿Cómo los miran a sus nietos sabiendo lo que hicieron? No tienen conciencia, eso me parece re raro porque no tienen conciencia, no Hay gente que no le importa piensan. nada. Lo han hecho, hay nombres, por ejemplo, de parteras, que no te digo de acá, ¿no? Sino de otros lugares que he escuchado historias. Han recibido niños y lo han entregado. así como Parteras recibieron, que lo han hecho entregaron. de forma sistemática, cientos y cientos de niños, que no tienen sangre, ¿qué les pasa? Eso, la verdad que cuesta entender, ¿no? ¿Qué piensan? Ahí está. Les propongo un tema musical que tiene que ver con un poquito en alusión a... ¿Se acuerdan de la película argentina 1985? Pero sí, hombre. Sí. cómo no. Que bueno, el que no la vio la tiene que ver. Se trata sobre los juicios, Ricardo Darín, Franchella, exactamente, tremendo reparto. Peter Lanzani, ¿no? Sí, exactamente. Peter Lanzani Actores muy como jóvenes. Ruiz Moreno Campo. Ruiz Moreno Campo. Y dentro aparte de la historia muy buena, tenía una muy buena playlist de la película. Y dentro de esa playlist está el tema Lunes por la madrugada de Los Abuelos de la Nada. Así que cerramos esta entrevista con este temazo. Lunes por la madrugada yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Oh. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Oh. Aquí no hay luces de cena y algo en mí no se serena. Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía paseando en una ciudad
fantasía en mi oscuridad de tu amor. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Zapata 1082, local 10, de 17 a 20 horas, y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calabar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Este lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una canción que nos define. Esa canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El cañadón Caracoles y el cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Llega el evento del año. En DM festejamos un super sale muy super. 10, 20, 25 y 30% de descuentos en combos, productos y rubros seleccionados. No podés perderte el super sale de DM. 13, 14 y 15 de septiembre. Con tu compra estás participando de grandes premios. 13, 14 y 15 de septiembre. DM y un super sale imperdible. 42 sucursales en todo el país y más de 110 filiales festejando un super sale. Te esperamos. Más info en dmgroup.com.ar/super sale. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Te querés ir, pajarito? ¿Me haces seña? ¿Te querés ir? Así me haces. Así. Lo voy a hacer acá en el streaming. Así me haces. Cara dura. Sí, sí. Laburó como 25 horas el sábado y el domingo ni te cuento. Bueno, llegamos al final de esta edición de Fuera de Contexto. Nos quedamos largo hablando fuera de aire de esta situación de Maribel Campos, ¿no? Todos conmocionados. La verdad que a todos nos pega. Nos llama mucho la atención. Y se nos abren un montón de interrogantes también, ¿no? Sí, sobre si esto no fue un modus operandi sistemático. Bueno, vamos a buscar la forma, Vamos a buscar la forma de ayudar. Está pidiendo aire, Juli. Sí, dale aire. Chicos,
Esto, hablando del caso que obviamente fue hace muchísimos años, pero ustedes saben que yo no tengo familia, ¿no? O sea, no tengo hijos ni nada por el estilo, pero conozco muchas mujeres que a la hora de tener su primer hijo en clínica privada, como en el hospital público, acá en Gallegos, tienen ese miedo latente. Yo pensaba que era una cuestión como mitológica, decir, bueno, se infundió este miedo por las dudas, pero... Mi mamá tuvo ese miedo. ¿Mirá? Bueno, yo conocí Tu vieja cuando te tuvo a vos. amigas que me contaron que tenían ese miedo de verdad, que le decían a su pareja de entonces, vos quedate despierto y estate atento. Yo igual escuché lo mismo, ¿eh? No, mi mamá, cuando yo nací en el 76, mi mamá tenía 16 años, recién hacía poquito que lo había cumplido. Bueno, bien vos. Pleno invierno era, y mi mamá se fue, me tuvo a mí, fue el parto re difícil, y estaba con puntos y todo, y mi mamá se fue sola, caminando, hasta el registro, conmigo a UPA, y no esperó ni siquiera que mi abuela salga del trabajo y la acompañe, nada, se fue, porque ella pensaba que le podían hacer, por ser menos, por ser tan chica, claro. ¿Me entendés? Y que su familia por ahí no iba así, y ella me notó. Mi hermana, muchos años después, te estoy hablando en el 96, que nació mi sobrina, mi hermana, la tuvo en el hospital, y cuando ella, bueno, apellido Rataro, y su pareja, apellido Darroda. Pero ella estaba sola, cuando nació estaba mi familia, no estaba su pareja. Y cuando le van a traer su bebé, no estaba su bebé. y lo buscaban por todos lados y no la podían encontrar. Y fueron minutos de desesperación, y al final pues nació prematura. Entonces estaba, digamos, en la incubadora y todo. Claro. Finalmente estaba señalada como Cabrera en la... Y ahí estaba mi sobrina que igual a su papá. Mirá las cosas que puede que pasar. Aparte vos la veías, sí. Cambio de apellido. Sí, no, que la reconoció porque igual es su papá. O sea, era claro, de bebé, era el papá. ¿Viste? Sí. Pero, no, tremendo. La verdad que siempre está ese miedo. Todos tenemos ese miedo. Bueno, pasaron por fuera de contexto las dos chicas de la escuela de flamenco, de la Compañía Flamenca. Pétalos. No, Lunares de España. Pétalos, ¿para qué? No tomé la pastilla, estoy mal. Llévenme a mí. A favor de esto, digo que es un buen nombre. Sí. Es un buen nombre. ¿Viste? Sí, y es el más lúcido, supuestamente, Beta. De esta mesa sí, claramente, olvidate. Soy el conductor. Soy el conductor. Pero por eso, es el más lúcido. Claudia. Lo que seremos nosotros, Sandro. Ustedes cuando están solos están así. Así, mira. Así. Y mira uno del otro y dice, ay, bueno, vamos a ir a un corte. ¿Cómo mira con el relojea, está bien. Mira, si no apuntan a aquel, mueren acá los dos. Es decir, desatados mueren. Vamos. Yo estoy loco, pero me lo banco. El jefe que mira por la cámara de seguridad, ¿viste? A ver qué hacen los empleados. No, que van a pensar que soy tremendo forro. No me digas eso. Bueno, llegamos al final de esta edición. La última nota fue con Maribel Campo. Vamos a ponernos en serio. ¿A quién? Vamos a tratar de acompañar lo que se pueda. Sí, vamos a tratar de acompañar a lo que se pueda a Maribel en su búsqueda. Ahí va. Nos despedimos hasta mañana. Te contamos que hoy no va a estar Rock and Frío, está enfermo Javi. Así que recuperate rápido, Pela, que mañana vamos a estar esperando una edición más de Rock and Frío. Igual quédate porque a las 7 de la tarde viene a toda velocidad con todo lo que pasó ayer en José Muñiz. Seguramente habrá repercusiones, demás. También a nivel nacional con lo que pasó con el TN y Tiago Martínez. Y luego Wake Up desde las 21:30. Esta va a ser la programación en vivo de la radio. Nos despedimos hasta mañana. Gracias, Sandro. Gracias, Pajarito. Gracias, Brian. Gracias, Julián. Gracias, Claudia. Nos reencontramos mañana después de las 2 de la tarde. Chau. Somos testigos de la historia musical de todo un país.